funcionalismo? Ahí los quiero ver. Está ahorita ahí. Cualquiera del grupo, cualquiera del grupo. ¿Qué tiene que ver eso con el funcionalismo? Ya me están Compañero. contando ahí chévere lo que pasó. Ya, ahora mi pregunta es ¿cómo se relaciona eso con el paradigma del funcionalismo? Compañero, lo tenía en la mano, compañero. Se fue. Te dejaron solo. No, repítame por favor la pregunta. Ya, aquí Pacho nos ¿Qué tiene que contó ver? ahí lo que han hecho los protagonistas ahí, y mi pregunta es, ¿qué tiene que ver eso con el funcionalismo? ¿Cómo se relaciona eso con el funcionalismo? Ya, estamos leyendo una parte de lo que era el funcionalismo sobre lo que incluía mucho lo cultural, lo moral, sobre la estructura sobre cómo estructuraban su medio. Entonces nosotros llegábamos a esa conclusión porque decíamos que, bueno, aquí hubo una estructura basada en mentiras y una estructura basada en credibilidad. Ajá. Entonces, por eso decíamos el funcionalismo. También había lo que era moral, y entonces decían, Publisher sí tuvo moral en editar perdón por la música, en editar su periódico con credibilidad, mientras que el otro no, el otro se enfocaba simplemente en general, ¿cómo se dice? No dinero, porque dinero ya tenía, sino como que publicidad, como una alza de ética. No, tampoco es ética. Alzarse él en su estatus, perdón, sí. Ya, a ver, les recuerdo un poquito. El funcionalismo se basa en la idea de que se puede entender mejor los fenómenos con base en las funciones que estos cumplen en la sociedad. Si lo aterrizamos a la comunicación, se podría entender más o menos cómo que se puede entender mejor el fenómeno de la comunicación con base en las funciones que la comunicación cumple en la sociedad. ¿Cuáles serían esas funciones según su respuesta? En los contenidos que se puede emitir hacia la gente, porque eso también toma en cuenta que las personas que reciben esas noticias tienen diferentes criterios para poder asimilarla, y eso influye también en el comportamiento de las personas, básicamente, para empezar por ahí, por el contenido. A ver, Isai. Licenciado, por lo que yo pude investigar acerca del funcionalismo, como usted lo acaba de decir, son las funciones o acciones que se pueden sostener acerca de la sociedad. O sea, de lo que yo pude entender acerca del video de qué acción tenía estos dos personajes, que eran muy distintas. Claramente, por ejemplo, Pulitzer trataba de ser el vocero de la sociedad, la voz de la sociedad, para ser escuchado. ¿Ya? Y por ejemplo, ahora Hare se basaba más en lo que es en historias sin objetivos, sin fundamentos, o en novelas que verdaderamente no tenían nada que ver con la noticia verdadera. Un ejemplo sería un ejemplo actualmente sería acerca de los Panama Papers, supongamos ya, como el presidente de Chile es acusado, pero existe la prensa donde crea novelas, no es que él estuvo desde tal año a tal año, estos fueron sus cómplices, etcétera, etcétera. Ya, eso es acerca de Hare. Ya, no sé si me dejé entender. Los dos diferentes acciones que tenía Hare y Pulitzer. Ya, chévere. Vamos a aterrizar un poquito ya para pasar. Hay una clasificación básica de cuáles son las funciones de los medios. Bueno, hay diversas clasificaciones de la función de los medios, pero una de las más básicas es que dice que las funciones de los medios son entretener, informar y educar. Tres cosas sencillas, es lo más básico. Con Pero base en hacia esas, lo contrario, pues. por eso, esperen. Con base en esas ideas de que las funciones de los medios son entretener, informar y educar, ¿cuáles son las funciones, cuál de esas funciones consideran que estaban ejerciendo en ese caso? No, pues de informar era Pulitzer, porque eran noticias reales, eran noticias contrastadas, noticias verdaderas. Yeah. Mientras que Hearst era lo contrario, o sea, lo que encontraba o lo que se le venía a la cabeza lo lanzaba. Era para entretener nomás. Claro, simplemente Era para el entretener, pero no informar. Ahí ya estamos hablando más técnicos. Era la par, entretener e informar, porque a ver, en tenga el la caso bondad, de... señor, estamos en el grupo de acá, tenga la bondad. La próxima alce la mano. Bueno, básicamente en eso, profe.
Bueno, avancemos. La Ya, siguiente. la última. En lo que tiene que ver con las escuelas de comunicación, nosotros tomamos en cuenta la escuela de Palo Alto o Colegio Invisible, porque básicamente ambos tenían intereses diferentes. Mientras uno buscaba la veracidad y credibilidad de su medio, este es Pulitzer, el otro buscaba un estatus social alto a quienes se debía, ojo, porque también era parte de las élites políticas y de la gente de mucho dinero, era Heitzer, por su padre, lógicamente. Y coincidieron en una posición la cual fue llegar a un acuerdo con los niños que distribuían los periódicos. Compañera Salia, la explicación ¿Y eso qué de tiene la que ver escuela de con la Palo escuela Alto. de Palo Alto? Ahí va. La escuela de Palo Alto puede incluirse en la perspectiva interpretativa y esto relacionada con el interactismo simbólico. Ambas corrientes destacan por considerar la comunicación como una interacción social, más que en función de sus contenidos. Se centra en la defensa de que las relaciones sociales son establecidas directamente por sus participantes como sujetos que interactúan. En el caso de ellos, interactuaban en la competencia. Como le La decía, uno competitividad. buscaba en la competitividad, uno buscaba el estatus y el otro buscaba vuelta a llamar la atención de una manera más firme, más correcta. Y en lo que decíamos que en lo único que ellos pudieron coordinarse era en lo que se distribuían los periódicos a los niños. En la huelga. Bueno, me llama un poco la atención la respuesta porque la escuela de Palo Alto centraba sus investigaciones en la comunicación interpersonal, en la forma como nos comunicamos entre personas, pero no a un Claro. nivel tan mediático, sino a un nivel más personal. Pero en el caso de ellos buscaban, ahora le digo, en el caso de ellos buscaban vuelta a la competitividad. Ellos sí se interactuaban, pero era solo por competencia, para ver quién era el mejor. Bueno, yo no les discuto eso, lo que les discuto es lo que dice la escuela de Palo, o sea, la escuela de Palo Alto centraba sus investigaciones en la forma de interactuar entre personas, como un ente social, no tan mediático. Bueno, Tal vez dejémosle no ahí. tal vez no Avancemos. tan mediático, pero en la manera como usted dice que buscaban ellos, la manera así de él, regresamos como quien dice no, al principio. El uno buscaba entretener, entonces el público le paraba bola, como quien dice, le ponía atención porque lo entretenía con la Pero la prensa distracción. amarillista, el novelismo. Vuelta, el otro era así como que, ¿y ahora qué hago? Porque no quieren veracidad, solo quieren Ya, pero ahí nos vamos entretenimiento. a otro campo diferente del de la escuela de Palo Alto. Sí, pero lo que pasa es que tal vez nosotros nos pusimos desde el punto de vista de ellos dos solamente, no de sus periódicos. Ellos dos como dos rivales. Como personas, sí. Bueno, por ahí puede ser. Bueno, avancemos ya. Muchas gracias. Listo, profe. Vamos con el equipo 2. ¿Sí está el equipo 2? Equipo 1, listo. Sí, profesor. Adelante, Ecuador, adelante. Muy bien. ¿Quién es el campeón o la campeona que va a exponer? Yo, profesor, yo voy a exponer del equipo número 2. Dale, adelante. Ya. Bueno, primero, buenas tardes con todos, compañeros y profesores. Nosotros somos el equipo número 2. Está conformado por Priscila Suero, Sheila Orellana, Vigney Torres, Damaris Herrera y mi persona, Josué Cham. Compañera, para que siga bajando para leer las preguntas y las respuestas. Ya, de las 3 enseñanzas sobre estrategias, las cuales nosotros creímos que estaban bien, fueron las siguientes, que dijo: creó un periódico para la clase trabajadora. De esta manera revolucionó el periódico utilizando un enfoque audaz. Eso fue lo que utilizó Joseph Pulitzer. Pulitzer, así, disculparán la pronunciación. Inspirarse en el periódico de Pulitzer para así sacar uno propio, mejor y mucho más llamativo. Hearst creaba historias falsas para así atraer a más lectores.
Si tuviera que desarrollar una investigación académica sobre el caso de Hearst y Pulitzer, ¿en qué área de la investigación de comunicación se enfocaría? Nosotros escogimos contenido, porque Hearst utilizó la metodología de crear y difundir historias falsas o ficticias para de esta manera incrementar las ventas de su periódico y llegar a más lectores. De los 3 paradigmas de investigación, consideramos que el que podría abordar mejor el caso de Hearst y Pulitzer era el paradigma funcionalista, porque tenemos a dos periódicos pioneros que vivan en una constante rivalidad, que tenían como objetivo ser el medio con más enfoque o influencia entre las masas. Y de las escuelas de comunicación que nos presentaban en el texto de estudio, la que nos interesaba más fue la de la escuela norteamericana, porque se basa en medir el impacto o efecto de los medios en los individuos en la sociedad, ya que la historia de los periodistas, Hearst siempre quiso estar a flote de la sociedad dando sus noticias de impacto. Ah, chéverísimo. Voy a reducir la cantidad de preguntas porque si no nos vamos de largo. El debate es interesante, pero el tiempo es reducido. Me gustó esa respuesta de la tercera parte, se apega bastante a lo que hacía la escuela norteamericana. Mi pregunta va a la de arriba, sobre donde dicen del área de investigación, el contenido. ¿Qué cosa, por ejemplo, ustedes analizarían del contenido de los periódicos del caso que estamos estudiando? Ustedes ponen que sería interesante estudiar desde el enfoque de los contenidos. Yo les pregunto, ¿qué cosas de los contenidos se pudieran estudiar ahí? De los contenidos de esos periódicos, ¿no? Sobre lo que se difundió una historia falsa en uno de ellos, no recuerdo en cuál fue, pero comenzaron a crear historias o a difundir cosas ficticias para así tener más pegue o más apoyo de las masas o más vistas. Ya, y si ustedes cogieran esa noticia falsa que ellos difundieron, revisaran el contenido, ¿qué le estudiaran a ese contenido? Ahí les quiero ver. Como profesor no entiendo. Cuando uno hace análisis de contenido, estudia el contenido, ¿no? Pero estudia algo específico del contenido. Por ejemplo, hay algunos que hacen análisis cuantitativo y estudian la cantidad de veces que se nombra una palabra. Por ejemplo, neoliberal. Y con base en la cantidad de veces que después en esa palabra determinan la posición ideológica de un medio. Es un ejemplo, por decir, ¿no? Algunos estudian errores de ortografía, algunos estudian los enfoques. Es decir, cuando uno coge un contenido, le va a estudiar algo a ese contenido. Yo les pregunto, ¿qué le estudiarían ustedes a ese contenido de esa noticia falsa de la que hablaron? Bueno, en realidad los contenidos nosotros nos basamos en eso, porque bueno, disculpe que yo no sé mucho pronunciar esos nombres, pero Hearst, él fue una persona que hizo historias falsas y entonces entonces nosotros nos basamos en eso porque él hizo un contenido nosotros nos referíamos al de que él hizo que que un barco mataron a muchas personas, entonces eso fue un contenido de impacto, ya que a las personas le interesó mucho eso, y entonces nosotros nos basamos en ese contenido, que él generó contenidos de impacto a la sociedad, y que a medida del tiempo se fue dando lo que en realidad puso en el periódico, que no pasó cuando lo dijo, sino después. En eso. Sí, yo les entiendo lo que me están diciendo, pero no me responden a lo que les estoy preguntando. Bueno, no importa. Lo que les quiero decir es lo siguiente, cuando uno estudia los contenidos, estudia algo de los contenidos. Por ejemplo, hay investigaciones que buscan la cantidad de veces que se repiten las palabras para saber más o menos cuál es la línea del periódico. Otros estudian el enfoque que se le dan, si es a favor o en contra de las noticias. Eso se estudia bastante para determinar cuál es la línea ideológica de un medio. Otros estudian la aparición de palabras que son nuevas y que se están tratando de meter en la mente de las personas y todavía no están familiarizadas para saber si ese periódico está participando de un proceso de aculturización. En las noticias falsas
algunos estudian las fuentes que son citadas para saber si son verdades. Eso es lo que les estoy tratando de decir. Pero bueno, no importa. Estamos recién empezando, no hay problema. Más adelante se van a ir familiarizando más con los temas de investigación dentro de contenidos. ¿Sí? Muchas gracias, equipo 2. No importa. Vamos con el equipo 3. Ya, profe, ya comparto pantalla. Adelante, Ecuador, adelante. Hola, profe, buenos días. Somos Buenos nosotros días. el grupo 3. Nos va a tocar, mi compañero ya mismo va a compartir la pantalla ya. Oiga, usted nunca, ah, no, ya la vimos. Le iba a decir, nunca la vemos. Ella es influencer en redes sociales, pero aquí no se deja ver. No, no soy influencer. A ver. Pues no se ven los participantes. ¿Menciona los participantes o simplemente comienzo de la primera pregunta? Ahí están los participantes. A ver, ya. Los participantes es mi compañero Ian Valareso, Selena González, mi persona, Lacey Alvarado y Gerson Chica. A continuación vamos a la respuesta a la primera pregunta. Dice, una de las enseñanzas es que ambos, por su actitud, logran influenciar en las masas. Pulitzer crea el poder para alcanzar las reformas y Hertz estaba inspirado en Pulitzer. La enseñanza que nos dejó Pulitzer es que siempre hay que tratar de tener un enfoque audaz, siempre tener un objetivo claro y sobre todo preciso. Juntos hicieron esencial para el periódico que se trabaje como hoy en día, dar la noticia, el querer leer, que las demás personas entiendan sobre lo que se está informando. Ya, eso es lo de la primera pregunta. La segunda pregunta dice, una de las áreas de investigación sería contenido, ya que Hertz se basó en los contenidos del periódico de su padre, Pulitzer, para poder llegar así a la misma audiencia y llamar la atención al público en general con su nuevo periódico. La tercera pregunta dice, el paradigma estructuralista, ya que Hertz analizó bien la estructura del periódico de Pulitzer y así con prácticamente la misma estructura y mismos trabajadores publicó su propio periódico. Esa sería la tercera. ¿La tercera o Lo de la la segunda? primera pregunta. Leemos la de la segunda pregunta, como se dijo que solo hagamos la primera. A ver, me perdí. Lo que leíste ahorita no fue la de los 3 paradigmas. La primera, ¿cuál de los 3 paradigmas de investigación en comunicación funciona? Esa la acabé de leer. Ya, y la que sigue, la de las escuelas de la comunicación. Claro, esa es la segunda, como se dijo que solo la una para acortar. Yo dije solo la 1. ¿Cuándo dije? Ay, perdón, le entendí mal entonces. Bueno, la segunda pregunta dice, se basa en la escuela latinoamericana, ya que busca establecer una corriente teórica propia, una visión propia sobre la comunicación, sobre todo en los conceptos de comunicación alternativa, los estudios de la dependencia humana como un diálogo, como posibilidad para el intercambio de roles entre el emisor y el receptor. A ver, me gustó mucho la respuesta 2 de los 3 paradigmas de la investigación. Hablan del estructuralismo y lo defienden bajo el tema de la estructura de los periódicos, con lo cual se pudiera estudiar las estructuras de los periódicos. Interesante ese punto de vista. De la pregunta 3, no me queda muy claro, discrepo un poquito, pero no voy a ahondar en eso porque nos podemos ir en un debate que puede tomarnos la hora del almuerzo y después nos queda gastritis. Un poco porque la escuela latinoamericana es de una corriente un poco más popular, más de, no sé, como de proyección social, como que lucha social y cosas así, por lo tanto no la entiendo muy bien.
pero me voy a Sobre todo centrar de en la la... dependencia de la cultura. Claro, claro. Y me voy a centrar en la primera, ya que toparon el tema de contenidos, los voy a molestar con la misma pregunta que les hice al grupo anterior. ¿Qué cosa de los contenidos ustedes le estudiaron? ¿Puedes Ya, bajarle un profe. poquito la primera? Ahí, bueno, mi Sí, déjeme. En los contenidos podríamos estudiar los tipos de contenidos que ellos usaron, porque se basaron más en los contenidos del primer periódico que era de Pulitzer, y para copiarle los mismos contenidos, porque hasta le robó los trabajadores, Bueno, compró a sus trabajadores. los tipos de contenidos. Bueno, eso sí es una respuesta, ¿ya? Se parece más a la siguiente, pero es una respuesta válida, los tipos de contenidos que se presentan. Chévere. Muchas gracias, equipo 3. Gracias por su participación. Vamos con el 4. ¿Quiénes son el grupo 4? Estefanía. ¿Qué tienes, una cámara atrás, Estefanía? ¿No? Parece que un trípode con cámara. Ya pueden empezar. Ya, la primera pregunta son las 3 enseñanzas. Sé que Pulitzer se puso en los zapatos de la gente de bajos recursos y para sus periódicos bajos, bueno, el precio de los periódicos bajó drásticamente respecto a los demás periódicos, teniendo 8 páginas en su periódico a tan solo 2 centavos de dólar. También Hearst, para poder competir contra Pulitzer, empezó a usar en su periódico noticias amarillistas, como ya explicaron el significado, que podría ser son los titulares audaces que llamen la atención de la audiencia con la revolución del reportaje. Es lo que implementó Pulitzer, si no me equivoco, que notó que no hacían los otros periódicos. En la pregunta 2, audiencia. ¿Por qué? Porque analiza de manera meticulosa las formas en que el lector desea recibir las noticias. De estas maneras, Pulitzer y Hearst usaron diferentes recursos, como por ejemplo las noticias amarillistas, bajas de considerable de precios de los productos, llegando también de esta manera a las personas pobres. De los 3 paradigmas de la investigación, nosotros escogimos los culturales. ¿Por qué? Porque los principales protagonistas tratan a cualquier costo de coincidir en la conversión del pensamiento de las masas. Para esta manera, tener un control y mantenerse en la cima del periodismo. Porque como decía en la cultura, predominaba lo que era cambiar el pensamiento de las personas o de una localidad. En la tercera pregunta escogimos la escuela de Frankfurt. ¿Por qué? Porque está enfocada en la teoría crítica, que es como controlar el entorno mediático para mantener el poder, las estructuras del mensaje y observar las necesidades de las personas para defender el cambio social. Gracias. Ok, chévere. Me gustaron esas respuestas 2 y 3, están en la línea. Arriba hablan de impacto cultural y abajo toman una escuela que analice el impacto cultural de la escuela de Frankfurt. Están como en congruencia. Arriba dicen las audiencias. Muy bien, los voy a molestar con una pregunta parecida al grupo anterior. Si ustedes fueran a hacer un estudio de audiencias con relación a estos casos de estos periódicos, ¿qué le estudiaran a esas audiencias? Bueno, respondo yo. Lo que nos enfocaríamos sería en las preferencias de la audiencia, o sea, en lo que llama la atención, en lo que ellos están más interesados. Chévere, chévere. Y me gustó esa palabra, buenísimo. Enfocaríamos, enfocarse. Grábense esa palabra, enfocarse. Las investigaciones se enfocan en algo.
Siempre se enfocan en algo. Esto, ¿por qué me llama la atención? Porque suele ser un problema con los chicos que están haciendo su trabajo para graduarse, porque no se pueden enfocar en algo. Dicen, yo voy a estudiar las noticias falsas. Entonces uno les pregunta, ¿qué cosa de las noticias falsas? Y ahí pueden pasar meses hasta que el muchacho se decide qué cosa de las noticias falsas. Créanme que eso pasa. Hay chicos que terminan el semestre y no pueden decidir qué le van a estudiar esas noticias falsas. Eso significa enfocarse, ¿no? Enfocarse es centrarse en una cosa específica. Siempre las investigaciones se centran en algo específico. Y bueno, es tarea del investigador determinar qué cosa, en qué cosa te vas a enfocar, porque volviendo al tema de las noticias falsas, se pueden estudiar muchísimas cosas en las noticias falsas. Ahora uno tiene que abordar una cosa específica. Bueno, lo que tú dijiste de las audiencias, ¿se pueden estudiar las preferencias de las audiencias? Claro, se pueden estudiar las preferencias de las audiencias. Se pueden estudiar qué es lo que les llama la atención de las noticias. Se puede estudiar qué es lo que les llama la atención de las noticias. Sería enfocarse en algo específico. Muy bien, chévere, Estefanía. Y vamos con el grupo 5 para cerrar con broche de oro. Mientras comparte el grupo 5, les quiero decir algo, ¿sí? Después me responden. Tengo una invitación de la Casa de la Cultura Núcleo del Oro que nos está pidiendo estudiantes que deseen asistir a un concierto de violín que se va a hacer el día de mañana. Sí, sí, el violín llama la atención. Se va a hacer el día de mañana, creo que a las 7:30 de la noche. Me piden que les indique cuántos estudiantes irían por el tema de la bioseguridad, del tema que hay que separar las sillas y esas cosas. Sería, bueno, para los que vayan acá sería gratis, ¿no? Entonces, si es que alguien desea, yo la verdad estoy queriendo ir, nunca he ido a un concierto de violín, quiero ver cómo es eso. Y bueno, si es que alguien desea ir, por favor me lo hace saber al final de la clase para poder enviar en el listado, ¿sí? Ok, como que de paso nos... En la Casa de la Cultura, en Machala, en el centro. Muy bien, ahí como que de paso como que de paso nos conocemos. Vamos a ver, equipo 5. Ya, profe. Apúnteme ahí, profe, ya sabe. Ya, adelante Ecuador, adelante, equipo 5. Muy buenos días para todos. Con ustedes el grupo 5, los integrantes, el Durán, Madeleine Mendieta, Paola Mendoza, Dani Viñán y mi persona. La primera pregunta. Las 3 enseñanzas. Pues para nosotros, una de las enseñanzas fueron que Putzler colocaba titulares llamativos como casos de corrupción, asesinatos o fraude. Temas que eran llamativos para los lectores. La segunda, que Hearst bajó el precio del periódico a $0.01, la mitad que costaba el New York World, llamaban la atención a la gente y así poder vender más. Y que Putzler transformó el periodismo en algo más llamativo y dinámico, volviéndose un periódico amarillista. Segundo. Ya. ¿En qué área de investigación de la comunicación? La investigación centrada en los contenidos. ¿Por qué? Porque tanto como en el periódico New York World y el periódico de Hearst, porque ellos más se centraban en los contenidos, ya que en el periódico de Putzler eran más los títulos llamativos, títulos más creativos, podríamos decir, porque estos dos personajes daban a conocer a sus periódicos como sobre sucesos ocurridos en la sociedad, los cuales creaban un gran impacto en los lectores. La tercera. De los 3 paradigmas. No, más arriba. Más arriba. De los 3 paradigmas en cual se considera abordar en el caso de Hearst y Putzler el enfoque funcionalista, ya que esto concibe la realidad social con una agrupación de personas que conviven condicionadas por un sistema de estructuras y que además cumplen la función de justificarlo y perpetuarlo. La última. ¿De cuáles las escuelas fueron presentadas? En el caso de Hearst y Putzler, la escuela latinoamericana, ya que se dio prioridad a un estudio de lenguaje y dio un viraje a estudios de audiencia. Siendo así, estos dos personajes llamaron la atención cambiando la estructura del periódico en su totalidad. Gracias. Ok,
Muchas gracias. A ver, le voy a hacer una pregunta facilita. Ustedes hablan de funcionalismo, ¿no? Ya hablamos que el funcionalismo se centra, bueno, se basa en el hecho de estudiar los fenómenos con base en las funciones o acciones que cumplen en la sociedad y con base en eso, según ellos, entienden mejor los fenómenos, ¿no? Yo les había hablado de 3 funciones básicas de los medios de comunicación. Bueno, hay otras clasificaciones más amplias. Pero mi pregunta sería, según su punto de vista, ¿cuál es la función principal que estaba cumpliendo el periódico de Pulitzer? Ser preciso en la nota. ¿Hola? ¿Hola? Sí, sí, te escucho. Bueno, no sé si me escucha, profesor. No lo Sí, sí, escuché. Como sí dije, te tengo escucho. datos. Ser preciso en la noticia. ¿Qué Pues, función puede sería ser. esa? ¿Qué función sería esa? No lo escucho del todo. Estoy con datos, como le dije. Bueno, para todo el grupo, ¿cuál sería la función principal de Helix, del periódico de Pulitzer? De estructuralismo, profesor, según para mí. A ver, ¿cómo es eso? Porque ya que, Estamos en funciones y se van a estructuralismo. No, es otra cosa. no, pero es que usted dice, según, Es como decir profe, puede ser decir la verdad. Digamos, en este caso, era Pulisic se encargaba más de dar las noticias como del pueblo. O sea, él se encargaba más de la corrupción, de decir la verdad. Voltaire no era tanto en ese aspecto, era más como amarillista, llamaba más la atención sus noticieros, Ya, su periódico. si nos basamos en el tema de decir la verdad, podríamos hablar que sea una función principal de informar, o también basándonos en otra categorización que hay quienes clasifican una función de los medios como la de vigilancia. Bueno, eso lo vamos a ver. Bueno, no, ya debieron haberlo leído en el texto que les pasé. Ahí tenía yo las funciones de los medios. Eso iba a decir, era más como vigilancia porque el periódico de era un periódico que era para el pueblo, que daba los problemas del pueblo, ya que él vino de ahí. Chévere. Sí, sí. No, está bien. Claro, Pulisic era húngaro. Claro. Y prácticamente llegó como inmigrante. Claro, chicos, entonces para responder esto debíamos tener más o menos una idea de las funciones de los medios, ¿no? Y hay diversas clasificaciones de funciones. La que les dije fue la más básica, es informar, entretener, educar. Hay otras clasificaciones que dicen como vigilancia, o sea, como que los medios son como el perro guardián, entre comillas, que está vigilando lo que está pasando. Hay otras funciones como también, no me recuerdo exactamente el nombre, pero tiene que ver con la ayuda social, porque también en cierto momento hacen ayuda social. Perdón, generador de conciencia. ¿Qué es generador de conciencia? Es cuando topas temas que quizás están dormidos en la gente, pero después los logras levantar, despertar el interés sobre ese tema. Generador de confianza. En el texto de estudio hay una parte donde habla, creo que les puse ahí 3 clasificaciones de las funciones de los medios, porque el enfoque funcionalista estudia a los medios con base en las funciones que se supone que estos cumplen en la sociedad, ¿no? Bueno, muchas gracias equipo 5. Muy bien, antes de pasar a las explicaciones para la siguiente clase, me indican por favor quién desea ir al evento de la Casa de la Cultura. Yo, profe. A ver, Sheila Orellana. Sí, es así el nombre, porque a veces tienen otros nombres en el WhatsApp. Pero Paola Mendoza. Paola Mendoza. Edgar. ¿Alguien más? Tinoco, profe. Edgar Tinoco. ¿Alguien más tal vez? Gabriel Ramón. ¿Sí? ¿Pero es hoy? Sí, profe, ¿pero es hoy o mañana? Mañana. Ah, solo iba a decirme. ¿Alguien más dijo? Gabriel Ramón fue el último que anoté. Yo sí estuve en la casa de la música en Quito. Ya, bueno, les repito los nombres. Acá no ha ido. Les repito los nombres que tengo. Sheila Orellana, Paola Mendoza, Edgar Tinoco, Gabriel Ramón. ¿Alguien se me está escapando? ¿Hasta qué hora, profesor, le podemos dar una respuesta? Ahorita.
bueno, que no sea, es que me están pidiendo un listado, ¿sí? Pueden escribirme más tardecito, más o menos Sí, hasta más tarde. más o menos hasta las 3, por ahí 4, porque ya tengo que mandar el listado, no me van a mandar de noche, después. No, no, eso no, sino que digo más que sea una hora máxima. Y eso. Sí, sí, Solo sí, para preguntar algo a alguien y ya está. sí, va a pedir permiso, ya. Ajá, sí. Es que hay que ordenarnos bonito. Hay que ordenarse bonito, muy bien. Y es que Una, yo sí quiero ir por donde dejo a mis hijas. ah, ya. Una pregunta, ¿quién es el presidente del curso? Edgar. Pacho. Pacho, hazme un favor. Envíame No. por WhatsApp o por correo el listado de la directiva del curso, porque supongo que tienen un vicepresidente, no sé si tienen un secretario o secretaria. Envíame, por favor, yo la verdad que me he lerdeado en ese tema. Tengo que crear los medios de contacto con los presidentes de los cursos y me he descuidado de ese tema. Envíame, por favor, ya, la directiva del curso de ustedes. ¿Sí? ¿Sí? Ya, listo. Sí, no, tranquilo. Con los números de teléfono, por favor, ¿sí? De las personas que son parte de la directiva. Bueno, cerremos entonces esta parte. Vamos a lo que viene. Dejen ver, dejen acordarme, se me queda algo, se me queda algo, se me queda algo, se me queda algo, se me queda algo. Creo que no. Para la siguiente semana, chicos, no les voy a enviar trabajo autónomo para esta semana. No van a tener que hacer mapas mentales ni infografía, nada, porque ya tienen una tarea, ¿no? Que es la tarea de presentar el primer avance del proyecto. Pregunto, ¿ya todos tienen equipo o alguien falta de estar en equipo? Profesor. A ver, Profesor, dígame. nosotros ya teníamos formado un grupo de 4, que era Ya. Joel, Noemí, Damaris y mi persona. Pero Joel se acaba de salir de clase, o sea, ya se retiró de la universidad y solo estamos ahora las 3 chicas. Nos tuvo miedo. ¿Alguien que esté sin grupo? Ya solo quedamos 3. ¿Alguien que esté sin grupo tal vez para que se integre ahí? Ya, profesor. ¿No tienes grupo? No. ¿La pueden adoptar? Selena. Selena González. Selena González. Profe, y usted es el coordinador de carrera, ¿no, verdad? Sí, pero no me gusta que me digan eso. No, lo que pasa es que la compañera Selena González tenía ese problema de la falta con la profe de agenda. Entonces tenía que justificar eso. Pero... ¿Ya vieron si tienen falta? No, yo no. Ya, por favor. Profesor. Sí, dígame. Yo le tenía una Pero pregunta. vamos uno por uno, que si no, no respondo uno. Ya, de las faltas, les pido por favor que miren en el SUMAC si es que tienen registrada falta, porque a veces me piden que les justifique faltas y yo voy a ver en sus registros y no tienen faltas y ya pues Sí, eso la profe nos indicó cuando los que ya teníamos falta. Sí. Seguros, pero miren en el sistema. ¿Ya vieron en el sistema? La profe Patricia, la profe Pacheco, no dijo que Selena estaba ya en rojo y tenía 2. Por eso te digo. Bueno, ¿y qué les dijo la profesora? Porque la primera persona Hablemos con usted. La primera persona con la que tienen que hablar es con el profesor. Yo les voy a ser honesto, chicos. Cuando alguien me pide justificación de falta, yo lo que hago es llamar a los profesores. Miren, tengo tal chico que me está pidiendo justificación de falta por tal motivo. ¿Consideras que es verdad? O sea, no es verdad, sino consideras que es procedente. Con base en lo que ellos me dicen, yo les justifico, porque el profesor es el que sabe cómo está la relación, no sé, la participación de los estudiantes, ¿no? Es que, profe, perdón que lo interrumpa, pero muchos de los casos, yo lo hablo por mí, que yo falté era por falta de información, porque yo me enteré de las clases porque fue a la universidad, y yo dije, sí, ya bien, me dijeron, sí, ya comenzaron desde hoy día, y yo ni soy. Y era porque, yo no sabía que era de ese correíto del Shoot, sí me tenían que agregarlo a Google y todas esas cosas, yo simplemente pensé que llegaban directamente a mi correo personal, y eso no sabíamos. Bueno, envíenme un correo indicándome las razones por las cuales no están y como les digo, yo converso con los profesores y si ellos me dicen proceda, yo procedo. Porque es que, voy a ser honesto, chicos, a veces uno ve el desenvolvimiento de los estudiantes, ve que van a clase, participan, cumplen o se preocupan, ¿no? Entonces, dale, justifícale. Pero a veces hay chicos que aparecen 3, 4 semanas después y quieren que les borren la falta de todo el semestre. Entonces, así tampoco, ¿no? Entonces, por eso les digo, envíenme un correíto, ¿ya? Las personas que estén en ese tema.
Correo, estas cosas por correo, por favor, para que quede constancia, ¿ya? Estas cosas de justificación de falta no por WhatsApp, por correo, porque tengo que recibir una solicitud formal de eso para poder hacerlo. Otra cuestión con relación ahí. Bueno, estábamos en los grupos, entonces solo Selena no tenía grupo. Todos los demás tienen grupo. Sí, nosotros somos los rechazados, profe. Así que, Ya, alguien me escribió y yo le dije que espere para ver quién faltaba del grupo, por eso estoy preguntando, no me acuerdo quién fue. Dígame, Estefanía. Profe, usted dijo, no le escuché bien, si era 2000 palabras mínimo o como porque nosotros ya tenemos la investigación, ya está todo hecho, pero llegamos creo que a 1300 algo. Yo les dije promedio de 2000. ¿Qué es promedio de 2000? Porque tampoco vamos a ser 100% exactos. Es que se mantenga más o menos en ese rango. Puede ser un poco menos, puede ser un poco más, pero el promedio debe ser 2000. Por ejemplo, si presentan 1950, pasa. Si presentan 2100, pasa. Pero si presentan 1100, ya no pasa. Ya no pasa, ¿no? O sea, más menos significa 100 menos o 100 más. O sea, sigue investigando. De verdad que investigamos full y ya sería redundar en lo mismo que estamos hablando. ¿Seguros? Sí, de verdad. Se podría hacer una tesis completa de 1000 páginas de cualquiera de esos temas. Les soy honesto. Sigan investigando. Bueno. Entonces verán, chicos, no les voy a enviar trabajo autónomo para esta semana porque tienen que presentar ese trabajo. ¿Cómo lo vamos a presentar? Uno, van a subirlo al aula virtual en el espacio que está habilitado para eso. Eso, como es un trabajo grupal, lo sube una sola persona, colocando el nombre, por favor, de los integrantes. ¿Sí? Después hay problemas que cuando el estudiante reprueba la asignatura me llama, profesor, pero si yo sí estaba en el grupo de la tarea 1, que fue el primer día de clase. Dices, no me pusieron, dicen, no sé cómo, no sé cuándo. Entonces, pues, lo sube una sola persona y le pone, por favor, el nombre de los integrantes. Y dos, con base en ese material que ustedes tienen, van a realizar una presentación de diapositivas en PowerPoint o en cualquiera de esas aplicaciones que ahorita hay para hacer diapositivas, de entre 5, escúchenme esto, mínimo 5, máximo 10 diapositivas. Mínimo 5, máximo 10 diapositivas. En ese rango, ¿no? Mínimo 5, máximo 10 diapositivas, en las cuales nos van a resumir lo que ustedes han investigado. Esa exposición la van a realizar en clase la próxima semana. ¿Sí? ¿Me hago entender? Y esos dos componentes son su nota de este primer avance del proyecto. La presentación escrita y las diapositivas para la exposición oral. ¿Preguntas hasta ahí? Profe, entonces el domingo se sube lo que es la parte escrita, investigación, claro. Y el martes sería la exposición. Exactamente. Sí, sí. ¿Alguna duda por ahí? ¿La investigación es por vía Zoom o vamos a ir a la universidad, al campus? ¿Cuál investigación? Digo, en la presentación. No, perdón. aquí por Zoom. Aquí por Zoom. Ya. Sí, no, eso del terno y eso es al final. No me gusta. Bueno, no me gusta eso. Muy bien, déjenme ir ahora. Sí, déjenme yo le iba a preguntar algo, pero no es de acerca del deber. Es que yo recién me di cuenta que en mis datos está mal el nombre de mi papá y de la ciudad donde vivo. ¿En qué datos? Unos datos que cuando me matriculé. Pero eso tienes que hacerlo en UMOC. Todo lo que es matriculación es en UMOC, el departamento de matriculación. Ahí tienes que pedir que te corrijan los datos. Ya, gracias. No, eso no puedo corregir yo. Bueno, entonces, chicos, en este momento voy a proceder a habilitarles con el tema del día de hoy, terminamos la unidad 1 y empezamos en la unidad 2. En este momento les voy a habilitar. Dejen un ratito, un minutito nomás, esto no toma mucho tiempo. Unidad 2. Volver a mi rol normal. La unidad 2 va a tener 3 temas y son esos 3 temas, con eso terminamos el hemisemestre. Después de eso ya viene una evaluación. Regálenme un minutito.
Un minutito, aquí estoy habilitando todas estas maldades que preparé para ustedes. No lo van a arrepentir, profe. Ya se han ido dos, ya dos me han presentado Tres dos. no eran. Tenemos 28. Bueno, yo dos nunca he visto, o sea, sé que están en lista, pero no los he visto nunca. Y dos más han presentado solicitud de retiro. Y uno que está vuelta presentando solicitud de matrícula extraordinaria. Entonces creo que vamos a tener 27 según creo yo. No, Ya dos ya tenemos dos ya no 27. tuvieron miedo. Entonces verán. En la unidad 2 vamos a estudiar el enfoque funcionalista, del cual estábamos hablando, ¿no? Prácticamente las unidades que vienen son una para cada enfoque, ¿no? Una unidad para el enfoque funcionalista, otra unidad para el enfoque estructuralista y otra unidad para el enfoque de los estudios culturales. Y ahí cerramos la asignatura. Entonces lo que van a encontrar ahora es este banner de presentación y van a encontrar el tema 1. Como les dije, esta semana no tienen trabajo autónomo porque tienen que concentrarse en el trabajo. Lo que sí tienen es habilitado un cuestionario de estudio, como todas las semanas, que lo tienen aquí y lo pueden realizar desde hoy a las 14 horas hasta el lunes a las 23 horas con 59. Tienen toda la semana para hacer este cuestionario. Repito, este cuestionario se realiza con base en estos materiales de estudio que están acá, ¿no? Aquí tienen, ya a esas alturas ya tienen que estarse familiarizando, ¿no? Aquí tienen el material de estudio con los temas y los videos, ¿sí? Disculpen, por favor, si en algún material de estudio se encuentra un error de ortografía o una palabra repetida, es que no, pues los pobres como yo no tenemos quien nos haga un proceso de edición y revisión ortográfica, entonces somos nosotros mismos y a veces uno por más que lee, se le pasa algo por ahí. El automático, pues. El automático también falla. Lo normal es que en las instituciones que están más organizadas, alguien escribe, otro revisa y otro edita, ¿no? Entonces va pasando por tres cabezas y entonces ya pues se van corrigiendo los errores, pero acá uno mismo es el que escribe, uno mismo es el que edita, uno mismo es el que diagrama, entonces es complicado. Profe, cuando usted hace los videos que ponen en YouTube, ¿los hace que solo con micrófono ambiental o con una cámara o con el celular? Algunos son con mi cámara, otros son con el celular Pero uno usa micrófono usted. Sí, tengo este aquí, de corbatero. ¿Corbatero? Sí. Pero, por ejemplo, en el cuestionario de la semana pasada hay algunas partes que no. Se escucha vacío, se escucha como que no es como ambientar. ¿Cuál será? No. ¿Cuál será el video? Se le escucha en los videos de la semana anterior. Se escucha como que está sin micrófono. No sé cuál video será, es que algunos videos los grabé con un micrófono boom de la cámara, que igual coge algo como ambiental. Bueno, eso sería. No sé si tienen una pregunta. Entonces, lo que se llevan para la siguiente semana es el cuestionario ¿Y el de ahora, profe, ese que tenemos que completar o qué? Lo de ahorita, sí. Eso les voy a ¿A qué habilitar hora? ahorita aquí para que lo suban hasta las 11:59 de la noche. Todo el día tienen para hacer eso. Voy a ponerles de una vez, aquí antes que me olvide. Trabajo intraclase, ajuste. Y aquí tienen hasta las 15 horas, les voy a poner a las 23:59. Ahí suban por favor su hoja de trabajo de diario y eso es el registro de asistencia. Pueden hacerlo hasta las 11:59 de la noche. Completan la actividad de desarrollo personal y abajo la autoevaluación, que sería lo que les falta. ¿Sí? Y... Ahora ya pasamos los diarios también. ¿A dónde? ¿El portafolio? Ajá. Sí, si quieren, claro. Mayo. Si quieren, claro. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos, chicas? Si no, ya para ir finalizando esta reunión. Profe. Selena, por favor, escríbenos. En el portafolio no iban los intraclases y los que hacemos fuera de clases, ¿verdad? Solo es Claro, eso. sí, los autónomos No es, van... digamos, organizadores, todo eso no, ¿verdad? Organizadores gráficos. ¿Ustedes quieren que los moleste más con eso todavía? No, o sea, yo pregunto nomás. Pregunto. Estoy preguntando. Es que yo he visto que utilizan unos diarios que la verdad sí son oficiales de la universidad, pero me parecen muy complejos, porque les ponen organizador gráfico, resumen, glosario y un poco de cosas. Sí. Creo que es demasiado. Bueno. Sí, pero la verdad que sí. Eliminen eso, por favor. Profe, una pregunta.
Eso de la presentación de 5 a 10 diapositivas, ¿de qué es? Es que no lo escuché muy bien porque se entrecortó. Del avance del proyecto, de su investigación para el avance del proyecto final. Listo, profe. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, entonces hasta las 4 de la tarde espero los mensajes o correos de las personas que deseen ir al evento de la Casa de la Cultura. 7:30 dijo, Jorge, ¿no? 7:30 de la noche, ¿no? Sí, ya te envío bien la información, ¿ya? Más tardecito te envío bien la información. Ya. No hay Listo, chicos, chicas. Entonces, de mi parte, ha sido un gusto haber compartido con ustedes una nueva mañana. Nos vemos la próxima semana por el mismo espacio y el mismo canal y a la misma hora, ¿sí? Abrazos psicológicos. Pasen bien. Yes. Nos vemos. Pasen bien. Buenas energías. Gracias. Valencia, nos vemos. Chao.